Buen día, muchas gracias por la puntual asistencia. Ya iniciamos en 4 minuticos. Ya me ayudes con el bolso, ¿no? Está Bueno, muy buenas tardes. trabajando y él tiene todo esto lleno de polvo. Listo, vamos entonces al inicio. Encendemos acá el micrófono. Creo que ahí ya todos me escuchan. Recording in progress. Bueno, muy buenas noches para todos. Muchas gracias por la puntual asistencia el día de hoy. Creo que ya dimos tiempo suficiente para que ingresaran de pronto los que faltan por ingresar. Entonces vamos, sin más preámbulo, a dar inicio el día de hoy, interculturalidad, y justamente vamos a recapitular un poco lo que estamos trabajando. Si bien, como tienen entendido, durante este trimestre
no tienen como tal la competencia dirigir, ¿cierto? En esta competencia. Sin embargo, desde el área de interculturalidad, la idea es poder, obviamente, aprovechar, em, digamos, esas temáticas de pronto teóricas musicales, eh, forma, lo que estaríamos trabajando un poco es música en contexto, ¿no? Entonces es trabajar como de las dos formas un poco el objetivo en este trimestre. De esa forma, en la sesión pasada estuvimos hablando acerca de los tipos de compases, ¿cierto? Los tipos de compases simples, tipos de compases compuestos, binarios, ternarios, ¿cierto? Y hablamos algo también de compases irregulares, en donde podemos apreciar un poco más la riqueza rítmica que tienen en especial las músicas del Pacífico. Por eso empezamos a ahondar un poco en el tema del 6 octavos para realmente entender este compás compuesto, ¿cierto? Además binario, y que nos permite de alguna forma sentir un poco más la cadencia rítmica de las músicas del Pacífico y en específico a estas músicas del Pacífico Sur, ¿verdad? Del Pacífico Sur donde encontramos justamente un ritmo muy importante del Pacífico, el cual se llama el currulao, ¿cierto? Y vimos algunos ejemplos un poco acerca de este famoso tema, este currulao, Mi Buenaventura, ¿cierto? En donde pudimos ver algunas relaciones armónicas, rítmicas y melódicas de este tema en mención. Bien, entonces un poco hablando sobre los compases, ¿cierto? Vimos una parte de esa clasificación. La idea es poder ver, iniciar con otro tipo de clasificación de los compases, la cual es muy importante también entenderla. Entonces, voy a compartir la presentación. Permítanme un segundo. Listo, entonces vamos a ver justamente esa otra clasificación que nos hace falta por ver de los compases. Bien, entonces, como mencionaba, en la clase pasada estuvimos hablando acerca de la clasificación de los compases compuestos, simples, ¿cierto? Binarios, ternarios, y justamente nos falta por profundizar un poco ahora en los comienzos de los compases, ¿cierto? Sabemos que no toda la música empieza a tiempo, ¿cierto? Es algo, digamos, está implícito en diferentes músicas el no empezar a tiempo y esa hay una clasificación para entender o unos ciertos nombres para poder clasificar esos tipos de entrada, ¿sí? Eh, entre ellas tenemos el comienzo tético o los compases téticos, que es justamente cuando la melodía empieza a tiempo, ¿cierto? Esas músicas que empiezan de una a tiempo, ¿no? Como por ejemplo la de Mi Buenaventura empieza a tiempo, ¿cierto? Taca, ta, ti, 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 ta, ta, tan, tan, ta, 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 tirarara, ¿cierto? Entonces, fíjense que este es un ejemplo claro de un comienzo tético, ya que estamos empezando en el compás, en el primer tiempo del compás, y obviamente nos llena, digamos, el compás con la línea melódica o rítmica que tenga.
Entonces, vemos igual aquí un ejemplo del comienzo tético, ¿cierto? Entonces vemos esa pequeña melodía empezada a tiempo, en el primer tiempo del compás. Entonces, ese es un comienzo tético, como lo menciona. Entonces, vemos ahí es cuando la melodía comienza en el primer tiempo, que es el tiempo fuerte del primer compás. El final es completo, lo que significa que si el compás es de 4/4, entonces su último compás sumará 4 tiempos de negra. Bueno, eso es por el ejemplo, ¿no? Es lo que nos estamos dando en el ejemplo, pero no quiere decir que eh, la música tenga que tener ese final explícitamente, ¿no? Sino tiene que ver es más con el comienzo. De igual forma, tenemos otro tipo de compás que es el compás anacrúsico, ¿cierto? Que es cuando comienza atrás, ¿cierto? Cuando empieza en uno de los tiempos débiles del anterior compás y lo que hace, lo que influye en que falta el primer compás no es completado y por lo tanto ese compás a veces es completado en el último con los tiempos que hicieron falta, como por ejemplo vemos en este comienzo, vemos que hay un compás que está, por decirlo así, incompleto, ¿cierto? Porque tenemos solo una negra, pero eso quiere decir que es un compás anacrúsico, ¿cierto? Y justamente ahí vemos que la entrada va 1, 2, 3 y en el cuarto tiempo, en ese débil, va esa negra, ¿no? Sin embargo, mi, sol, mi, la, ¿cierto? Sería esa melodía, mi, sol, mi, la. Y vemos que en el último tiempo estamos completando los números de tiempos que nos faltaban en el primer tiempo, ¿cierto? Mira, 3 tiempos nos faltaban y justamente aquí nos muestran que en el último compás es posible que podamos completar esos tiempos que nos hicieron falta en el anacrúsico. Sin embargo, lo más importante es la entrada, como les digo, esto digamos tiene algunos cambios, pues a nivel compositivo puede que no se cumpla esa regla, pero sí es la entrada anacrúsica. Y el otro tipo de compás, que es justamente el compás acéfalo, que es cuando falta la mitad del primer tiempo, o sea, el final es completo. Bueno, en este caso también es un ejemplo, el que el final sea completo, pero lo importante de entender el compás acéfalo es justamente que acéfalo significa sin cabeza, ¿cierto? Entonces, de esta forma sin cabeza, o sea, quitando el primer tiempo, ¿cierto? Del compás, o digamos parte del compás, podríamos considerarlo como un comienzo acéfalo. Sin embargo, en este ejemplo, pues para que sea más claro, el compás acéfalo valdría la pena incluir el silencio de corchea que falta aquí, ¿cierto? En el primer tiempo del compás de 2/4, ya que puede incluso confundirse con el anacrúsico, ¿cierto? Con el anacrúsico, pero bueno, aquí digamos el ejemplo es que no lo completa al final, que no hay necesidad de completarlo. Pero para entenderlo en un inicio de una canción, el acéfalo es justamente cuando están los silencios del compás, pero no empieza a tiempo, sino empieza después del primer tiempo, quitándole esa primera cabeza al tiempo del compás. Por eso su nombre de compás acéfalo. Bien, entonces no sé si hayan preguntas acerca de los compases. También si hay preguntas con respecto a la otra clasificación de compuestos y simples, también puede ser el momento para hacer la pregunta. Entonces, ¿cómo van hasta ahí? ¿Claro? Bien, ¿cómo van? Profesor, todo claro hasta el momento. Listo, bien. Bueno, entonces es muy importante tener en cuenta esos tipos de clasificación, también de los compases, ¿no? Em, Tener muy en cuenta también que los compases irregulares, ¿cierto? Son aquellos
que no tiene muy claro el primer tiempo, ¿cierto? Ya que, como lo menciona, la irregularidad hace que se acentúe en otros lados, ¿cierto? Como es el caso, por ejemplo, de, no sé, el siete cuartos, ¿cierto? Que podríamos entenderlo en compases de amalgama también, ¿cierto? Pero dentro de, digamos, el mismo siete cuartos, o sea, pensar en células rítmicas como de cuatro cuartos más un compás de tres cuartos. Esto lo hace que se convierta en una amalgama, ¿cierto? Y justamente es el tema de los compases irregulares. Sin embargo, pues no es muy usado en las músicas del Pacífico, en los compases irregulares, o por lo menos digamos en las más tradicionales, puede que en las ancestrales, al tener ese tipo de complejidad rítmica, pueda que es incluso algunos tipos de ritmos estén dados en compases irregulares. ¿Listo? Para tenerlo en cuenta. Bien, entonces vamos a ahora hablar un poco de el currulao. Entonces, vamos a compartir justo esta presentación y poder charlar algo del currulao. Bueno, antes de entrarnos ya al tema del currulao, me gustaría que me contaran cómo les ha ido con las polirritmias que están allí en el material complementario, si pudieron experimentar con ellas, alguien que o de pronto si ven algo muy complejo. Bueno, quiero que me cuenten un poco con el tema de estas polirritmias. Sí, escucho. ¿Cómo van con las polirritmias? No, ese silencio me hace dar cuenta que no, nadie las ha trabajado. ¿Cómo van? Hola, ¿sí están ahí? Profesor, buenas noches. La verdad, yo estoy viendo el material y todo, pero la verdad no me he puesto en la tarea de estudiarlos, oírlos como poniéndoles el cuidado que debe ser. Qué pena. La verdad, sí les estoy observando, estoy mirando varios, pero pues en el momento no he tenido como el tiempo y sí, qué pena. Ok, listo, Danilo. La idea es, y para todos, y muchas gracias, Danilo, por contestarme, es realizar estas polirritmias, recuerden, con dos objetos sonoros diferentes, ¿cierto? Con dos superficies sonoras diferentes para poder comparar cada una de ellas, ¿listo? Entonces la idea es que trabajen estas polirritmias, ya que la idea es un poco contextualizarlas ya ahorita con el ritmo del currulao. Bien, entonces vamos a observar por acá el tema del currulao. Entonces, hablábamos que el currulao es un género musical, ¿cierto? O un estilo musical, o es ya como tal un estilo, ya que es producto de este sincretismo musical que se dio en el Pacífico Sur colombiano, ¿cierto? Y de esta forma podemos ver que este estilo musical se dio principalmente o se da principalmente en los departamentos del Valle del Cauca, el Cauca, Nariño, que es justamente en esa zona sur, ¿cierto? Muy cerca a esta zona de Timbiquí. Vemos también que el género el currulao se manifiesta por variaciones rítmicas, ¿no? Existen muchas variaciones rítmicas a diferentes velocidades, incluso a nivel regional. Las velocidades son diferentes en Buenaventura, como se toca en Guapi, como se toca en Timbiquí o como se toca tal vez en Tumaco. Entonces ahí el tempo también se vuelve incluso un poco cultural, ¿no? Entonces vemos que
el tempo no es solamente un beat, ¿cierto? Como tal vez es visto actualmente, pero justamente este beat o estos BPMs o esta velocidad eh, culturalmente marca, ¿cierto? Incluso entre ciudades vecinas, ¿no? Eh, el ensamble tradicional del currulao tenemos ya como tal y como lo mencionamos en la última clase, la marimba de Chonta, ¿no? Ya que la marimba de Chonta es justamente el instrumento principal en el Pacífico Sur y prácticamente que todas sus músicas empiezan a girar en torno a ese instrumento y pues por supuesto a la percusión. Entonces, podemos ver ya la importancia de la marimba de Chonta y además de diferentes variaciones rítmicas del currulao, ¿cierto? Como nombres como el patacoré, pangó, el berejú, pero bueno, estos ya son, digamos, un poco más a profundidad rítmica, estas variaciones. Dentro del currulao podemos ver o digamos entender un poco como el ciclo formal del currulao como un ciclo de 12 pulsaciones elementales, como lo mencionamos ahí, delimitados por letras de preguntas y respuestas. ¿Quién me podría de pronto tal vez hablar acerca de por qué hablamos de ciclo de 12 pulsaciones? ¿Por qué creen que son 12 pulsaciones? Porque está pensado el currulao en 12 pulsaciones. ¿A qué se refiere con 12 pulsaciones? Profe, de que normalmente está escrito en 12 octavos. Exacto, muy bien, esa es la respuesta correcta. Ay, ayer precisamente que no solamente ese tipo de música, sino que también hay una música más lenta también, como balada, hay una sabor a mí, tal cual. ¿Cómo? No, Hay una es, música sí. que se llama Sabor a mí, que creo que es una balada o un bolero, escrito también en 12 octavos. Ok, bien, pero fíjate que ahí me estás hablando, Cristian, de dos cosas diferentes, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque me estás hablando de sabor a mí y sabor a mí, o sea, no sé si estoy mal, pero sabor a mí es como, es un bolero, no sé si de pronto haya un tema del Pacífico que se llame sabor a mí, no, de pronto me corrige, pero si estamos hablando de sabor a mí del bolero, ¿cierto? Del bolero, el famoso bolero, este sí está escrito a cuatro cuartos, ¿no? Entonces, digamos que no tendría mucha relación en cuanto a lo rítmico y justamente ya que mencionas que las 12 pulsaciones tiene que ver con que tiene que ver con el 12 octavos, ¿cierto? Es justamente porque los teóricos, y eso está en el documento, en el material complementario que está allí en la plataforma, los teóricos mencionan que el 12, no se no se debería sentir el currulao a 6 octavos, sino a 12 octavos, o sea que estamos volviendo el compás, duplicando el compás, y por eso esas seis corcheas, ¿cierto? Que serían esas pulsaciones, ¿cierto? El ta ta ti ta 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 ti ta ta ta, ¿cierto? Que serían las pulsaciones, 6 corcheas en 6 octavos. Entonces lo ve en un ciclo de 12 octavos, duplicando esas 6 corcheas, ¿cierto? Para tener el resultado de las 12 pulsaciones. Pero esto lo delimita más por el tipo de las letras, las preguntas y las respuestas. Entonces es como verlo, no hay ningún problema de verlo a 6 octavos o a 12 octavos, ¿cierto? Ya que en 6 octavos vamos a tener un tiempo
compuesto, pero binario, ¿cierto? Y en el 12 octavos, hablando de los compases, estamos hablando de un compás compuesto, pero cuaternario, ¿cierto? Ya, ¿por qué cuaternario? Porque este 12 octavos sería un tiempo, una clasificación cuaternaria. ¿Por qué sería? ¿Por qué pensaríamos este 12 octavos como cuaternario? Por la subdivisión de la figura, pues. Como seguimos, eh, que el tiempo se divide en 8 pulsos, creo. 8 pulsas. Otro fusas. Bueno, aunque para verlo un poco más sencillo, ¿cierto? Este cuaternario, podríamos saber que en los compases compuestos, o por lo menos cuando estamos hablando de octavos, la unidad de pulso, ¿cierto? Como estábamos viendo, era la negra con puntillo, es la negra con puntillo, ¿cierto? Entonces, en 6 octavos, ¿cuántas negras con puntillo me caben en un compás? En un compás, ¿cuántas? Bueno, en 6 octavos, en un compás me caben 2 negras con puntillo, ¿cierto? Mientras que en un compás de 12 octavos me cabría el doble, o sea, 4 negras con puntillo, ¿verdad? 4 negras con puntillo, por eso hablamos de un compás cuaternario. Para comprenderlo pues un poco mejor, vamos O a sea ver. que Sí, cuatro tiempos dividido entre 3. 4 tiempos dividido entre, sí, digamos, por ser el ternario, En ternario, corchea. exacto, por ser ternario, ¿cierto? Su subdivisión en corcheas, pero vamos a verlo aquí un poquito en el tema de los compases, para que ustedes puedan entender por qué se entiende el currulado también como 12 octavos, ¿cierto? En un tiempo cuaternario. Espérame, ¿dónde tengo esta? Listo, ya la encontré. Entonces, justamente acá lo podemos observar. El 12 octavos, fíjense, 12 octavos se divide en 4 negras con puntillo, volviéndose un compás cuaternario compuesto, ¿cierto? Y el 6 octavos se divide en las 2 negras con puntillo, ¿sí? Entonces, básicamente que también lo podemos entender en este ciclo, es como duplicar, ¿cierto? Como entender 2 veces el 6 octavos, pero la acentuación se da obviamente cada 12 corcheas o cada 4 negras con puntillo, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. Bien, continuemos un poco más con el tema del currulado. A ver. Ok, 12 pulsaciones. Y la línea rítmica, una fórmula repetitiva, ¿cierto? De 12 pulsaciones, tocada por la marimba de chonta, percusión y otros instrumentos, ¿cierto? Entonces, ya podemos hablar de la marimba de chonta, ¿cierto? En la cual un poco va más al ritmo de las corcheas, ¿cierto? Con el ti, 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 ta, tu, ta, 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 pero entendidas, obviamente, en un compás de 12 pulsaciones, ¿cierto? Y justamente podemos ver que el currulado también se entiende como una superposición de ritmos diferentes dentro del mismo ciclo. Entonces, viéndolo, podemos ver que existen diferentes combinaciones a 6 octavos y a 2 cuartos. Ya vamos a ver los ejemplos.
y manifestaciones permanentes en las líneas rítmicas de los instrumentos tradicionales. Permítanme un segundo. Listo, perdón, ya estamos de nuevo por acá. Bien, entonces, cuando hablamos de estas superposiciones de ritmos, es justamente porque los instrumentos rítmicos, ¿cierto? La base rítmica del currulao tiene, digamos, una similitud a las polirritmias que les compartí anteriormente, ¿cierto? Y justamente vamos a verla desde el punto de vista rítmico, ¿listo? Entonces, para verlo dentro del punto de vista rítmico, vamos a encontrar cuál es la instrumentación rítmica del currulao. Y justamente esa instrumentación rítmica vamos a tener un bombo, ¿cierto? En ese caso creo que son dos bombos incluso, a veces los que lo acompañan, que es obviamente ese registro grave, ¿cierto? De la percusión, al igual que el guasá, ¿cierto? Que es este otro elemento rítmico que va a la síncopa, un poco similar al uso como se utiliza en la cumbia, ¿cierto? Sin embargo, obviamente pues la cumbia es un poco más sentida a 2/4, a 4/4, a un compás simple, aquí por eso es muy diferente el currulao. El bombo arrullador o cununo, que son una especie de tambores, ¿cierto? Que vienen de tradición africana, que son muy parecidos al alegre y al llamador en la cumbia, ¿no? Que se utiliza en la música de costas. Sin embargo, aquí se le llama el cununo. Obviamente es muy diferente el instrumento. Y tenemos dos tipos de cununos. Uno que es como el cununo fijo, ¿cierto? Un cununo que va haciendo una base fija y un cununo que repica entre voces. ¿Qué quiere decir que repica? Que va improvisando ciertos repiques, ¿cierto? Ciertos repiques de la percusión. Y vemos de esa forma pues el registro en la percusión, como el bombo y el guasá como un registro grave, el bombo de cununo de tapa, que tiene una tapa más abajo, ondeada registro al registro medio. Con uno que tapa también tiene que ver un poco con los quemados que se hacen dentro de la percusión, y el con uno que repica, que es un registro agudo, y obviamente pues estos repiques un poco con los quemados, por llamarlo así, es algo más de percusionistas, tienden a quedarse en un registro agudo. Bien, entonces ahora vamos a ver un poco las bases, los patrones rítmicos de cada uno de esos instrumentos. Entonces vamos a ver el bombo golpeador base 1. ¿Cómo sonaría eso rítmicamente? Entonces lo importante es primero establecer el pulso. Si nosotros queremos leerlo rítmicamente, establezcamos un pulso y con la voz podemos simplemente reproducirlo para poder tener su esencia, buscar un poco también dónde están los primeros tiempos, entonces los pulsos, ¿cierto? Entonces primer tiempo acá y justamente aquí tendríamos el segundo tiempo, ¿cierto? Acá y acá, y el resultado rítmico para el primero sería ta 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 ta, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ta 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 ta. Ya vamos a verlo, a escucharlo justamente en un bombo para ver cómo suena. O la base 2, que es un poquito más conocido, ¿cierto? Vamos a escucharlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ta 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 ta. Entonces vamos a escucharlo justamente
cómo suena ese bombo. Bien, mientras tanto, ¿quién quiere leer alguna de esas células rítmicas? Mientras voy poniendo por acá el video. Está tocando, uno lo está replicando. Que este era el otro video. Because it's a series. Bien, recuerden que este se corta. Entonces, si se llega a cortar, regresamos al mismo link. Listo, ya queda menos de un minutico para cortarse. Ya tengo por aquí el bombo del currulado para que lo observemos. Pero entonces vamos a hacerlo regresando al mismo link, ¿listo? Para no interrumpir el video. Entonces regresamos al mismo link, ¿listo? Entonces ya nos vemos en el mismo link. Recording stopped.